Nunca nos imaginamos que en pleno año 2020 una pandemia iba a paralizar el mundo. Una pandemia Nunca nos imaginamos que en pleno año 2020 una pandemia iba a paralizar el mundo. Una pandemia que ha puesto a prueba nuestro liderazgo, a nuestra disciplina como ciudadanos, pero sobre todo ha puesto a prueba a los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional contra el coronavirus. Nuestros médicos, enfermeras, personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Ha puesto a prueba a los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario. Personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad. Han puesto pruebas los que viendo la situación de varios sectores importantes de nuestro país, iniciamos con el sector construcción dentro de nuestro programa que hace actividad para relanzar el país. Luego vimos el sector turismo la semana pasada y hoy vamos a ver un sector muy importante que es el sector de la educación. El sector educativo es el seno de una sociedad, como la situación de varios sectores importantes, jóvenes, a nuestros adolescentes, país. Iniciamos en este caso, el sector construcción, dentro de nuestro programa que hace actividad para relanzar el país, para lo que viene siendo el juego, vimos a dar el edificio personal, de familia, en fin, la importancia que tiene la educación de la educación. Es el programa que hace para relanzar el país, para lo que viene siendo el juego, vamos a dar el edificio personal, la importancia que tiene la educación de los colegios privados tienen una naturaleza, por lo menos en la forma, distinto a las escuelas públicas, pero son personas que conocen muy bien el sector público de la educación, han aportado al sector público y también lo vamos a analizar. Para relanzar el sector de la construcción y asimismo lo seguiremos haciendo con los otros sectores, y el de educación es parte también de nuestro plan de creatividad para relanzar el país post-COVID-19. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Julia Muñiz, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, quien va a ser nuestra primer panelista en este webinar de este viernes. Julia, bienvenida. Gracias, Orlando. Realmente muy agradecidos por esta iniciativa de que nos hayas invitado a este proyecto tan interesante de tomar ideas e iniciativas para poder relanzarnos luego de este inesperado evento, de esta crisis sanitaria que obviamente nos cambió pues la manera de trabajar, nos cambió la visión, nos cambió pues la ejecutoriedad de nuestros procesos y obviamente tenemos que reinventarnos. Julia,
En primer lugar, nadie se esperaba que íbamos a estar en esta situación. El año escolar que casi termina inició en agosto del 2019. Todo iba transcurriendo muy bien. No nos imaginábamos que íbamos a tener estas medidas de distanciamiento social, pero vino la pandemia, nos tomó a todos de sorpresa. ¿Cómo reaccionó el sector educativo privado ante las medidas que se aplicaron de distanciamiento social y todas las medidas del estado de emergencia que aplicó el gobierno dominicano? Mira, Orlando, nosotros salimos el jueves porque viernes, lunes y martes pues no había docencia producto de las elecciones. Recuerda que hubo un cambio a las elecciones municipales y luego entonces ahí surgió este tema de que nos retornamos producto de la pandemia. Te puedo decir que el sector educativo privado inmediatamente surgió esta situación, tomó el rol activo de inmediatamente tomar la docencia de manera no presencial, por diferentes medios, por medios de virtual, proceso a distancia, con las herramientas que las diferentes instituciones tenían a la mano, a través de las diversas plataformas. En fin, el punto fue que nuestros estudiantes pudieran continuar con el disfrute de su derecho a la educación y poder continuar agotando con el currículum que el Ministerio de Educación había determinado para el año 2019-2020. Y realmente, como yo les decía la semana pasada, que sostuvimos una reunión, esta misma semana, el pasado martes, con 55 instituciones educativas miembros de la INEP, que sostuvimos esta reunión por la vía virtual. Yo como directora ejecutiva, que no soy educadora, sino abogada, pero tengo 13 años en el sector educativo y 5 años siendo directora ejecutiva, tengo que quitarme el sombrero ante el sector educativo privado. Han hecho una gran labor, han afrontado este reto con las herramientas con las que han contado y lo han hecho muy dignamente. Tú sabes que los colegios, la escuela, en fin, el centro educativo en sentido general, es un espacio donde hay contacto físico, me refiero, estamos juntos en una butaca uno al lado del otro, hay deportes, está recreo, en fin. El colegio es parte de la construcción de una persona ser sociable. Estas medidas de distanciamiento social que ahora han obligado a que las aulas sean virtuales, ¿cómo estaban los colegios privados? Yo sé que INEP representa una población específica de los colegios privados, no todas, pero en sentido general, ¿estaban los centros educativos privados preparados para poder dar aulas virtuales, tener las herramientas tecnológicas apropiadas? Los estudiantes cuentan en su gran mayoría con herramientas de tecnología. O sea, esa transición se había previsto, no necesariamente por una pandemia, pero estaban los colegios preparados para poder en algún momento dar aulas virtuales. Mira, realmente era algo de lo que se hablaba mucho para mañana, se veía como algo a largo plazo, era algo que muchas instituciones se hablaba de tenerlo listo, pero en ningún momento se habló de tenerlo como un proyecto al 100% virtual. Eso en ningún momento se tenía proyectado, porque toma algo en consideración. Sí se podía tener como un proceso de un porcentaje de asignaturas, algún tipo de programa, pero estamos ante un proyecto que es 100% virtual. Entonces, decirte que alguna institución educativa tenía un modelo 100% virtual, no te lo pudiera 100% confirmar. Ok, y en esa transición, se dieron casos que quizá el colegio no estaba preparado, hubo que establecer o adquirir alguna herramienta de tecnología. O sea, ha llamado mucho, obviamente, la atención el hecho de que están todos los estudiantes conectados de su casa, pero me pregunto si quizás hubo una transición de algún colegio que no estaba preparado, si rápidamente todos pudieron sintonizarse con esta modalidad virtual. Sí, mira, Orlando, sí, hubo un momento donde hubo algunas instituciones que tuvieron que hacer rápidamente la adquisición de licencias, de programas e incluso hasta de aparatos electrónicos, hacer inversiones
costosas de aparatos electrónicos para suplir esta herramienta a sus docentes para poderlo llevar a sus hogares y poder entonces estar dando el servicio de manera remota y estar costeando estas licencias para poder entonces estos maestros docentes poder continuar otorgando el servicio. Entonces sí, efectivamente. También te puedo decir, ¿no?, que han habido ciertas limitantes en algún tipo de población, no solamente por el hecho de no tener la licencia o no tener el aparato, sino también por la limitante de la conectividad. Recuerda que los colegios privados, que son aproximadamente a nivel nacional, tenemos casi 4.100 colegios, pues surgen en un principio como un brazo operativo de apoyo para el sistema educativo dominicano en aquellos lugares donde el sector público no llega, no alcanza. Entonces, el sector educativo privado es muy heterogéneo. Tú te puedes encontrar, pues, colegios privados que tengan un costo de 700, 1,000 pesos la colegiatura, como colegios privados pues ya que tengan hasta una infraestructura de tipo universidad, con los programas que tengan y las preparaciones que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Hay instituciones educativas que su ubicación, tanto en la provincia que se encuentra, en la locación donde se encuentran, no llega incluso, no hay alcance de la conectividad, que no tienen esa posibilidad. Entonces ahí ya hay una limitante de alcance. Pero incluso hasta esas instituciones, nosotros hemos podido incluso hasta conversar con algunos centros que algunos puedan ser miembros, otros no, que han podido decirnos, mira, Julia, hay instituciones donde no nos está llegando el alcance de un internet para poder dar una plataforma y nosotros nos hemos auxiliado hasta de una herramienta como el WhatsApp. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque hemos querido continuar, hemos estado apoyando al padre a través de este tipo de herramientas. Eso te iba a preguntar. Mira, tú acabas de dar un detalle interesante. Realmente, a veces se entiende que los colegios privados son su mayoría colegios bilingües con gran infraestructura, pero sí sabemos que en el universo de colegios privados hay colegios en campos, hay colegios en ciudades del interior, ciudades incluso pobres, pero sí veo que se ha redireccionado a algún protocolo para que se pueda ir estableciendo esa educación virtual. Tú mencionaste a los padres. ¿Cómo ha sido la comunicación con los padres de los colegios en este momento? Los padres son el interesado más importante de un colegio desde la óptica de la demanda. ¿Cómo ha sido la comunicación con los padres? ¿Cómo los padres han asumido las aulas virtuales? ¿Cómo ha sido la experiencia del colegio de cara al padre en esta modalidad virtual? ¿Ha sido exitosa? ¿Hay casos interesantes? Quizá otras cosas no han funcionado. ¿Cómo ha sido la experiencia en sentido general? Mira, como todo, como pudiera decir que el sistema como tal es muy heterogéneo. Nosotros tenemos una población X, no tenemos alcance de toda la población, pero sí hemos hecho un llamado a que se mantenga una comunicación abierta, una comunicación fluida. Obviamente los padres juegan un rol muy importante en la instrucción, el acompañamiento en la casa, de aquello que los maestros guías suplen, informan, pero para que el joven, el niño, el adolescente pueda llevar a cabo esta labor, pues necesita ese apoyo por parte de los padres. Sí hablamos mucho de que haya comunicación, de que el padre reciba la información, pero cuestione al maestro y el maestro esté disponible. Los maestros están trabajando muchísimo, Orlando. Mira, esto de la pandemia se ha perdido cuando es lunes, cuando es sábado, cuando es domingo, cuando son las 8 de la mañana, cuando son las 3 de la tarde y cuando son las 7 de la noche. El maestro está ahora, mientras antes el maestro estaba disponible de 8 a 1, ahora el maestro está disponible de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y mientras antes el maestro daba una instrucción quizás en el hogar y 5, 6, 7 niños la podían llevar y entender y quizás surgían 1 o 2 cuestionantes por parte de un padre, ahora está disponible vía telefónica para atender ahora un papá, luego atender otro y poder ir llenando toda esta información. Eso es importante que también quede claro que nuestros maestros están dando, no el 100,
el 300% de su tiempo, donde están todo el tiempo satisfaciendo esas necesidades de dudas, de inquietudes y pudiendo llevar esta información. Entonces, realmente la labor de los padres ha sido una labor muy importante, mantener una comunicación constante. Nosotros estamos también como sector educativo muy agradecidos con los padres porque también han mostrado esta disposición de que este año escolar, estos 2 meses que vamos a tener llevando esta instrucción desde el hogar, sea exitosa. Y obviamente ellos juegan un rol protagónico. Julia, a propósito, muchas personas, incluso padres, se han preguntado el por qué no se decidió conjuntamente con el Ministerio de Educación, que obviamente es el principal regulador, quizás terminar el año escolar previo a la fecha que es estipulada por esta situación del COVID-19. He visto que algunos lo han exigido, padres, otros interesados. Como vuelvo y repito, es algo que debe de venir del Ministerio de Educación, pero ¿cuál es la opinión de ustedes como gremio de esta propuesta de varios padres? Mira, la modificación del calendario escolar debe ser a través del Consejo Nacional de Educación. En un momento, esa fue una alternativa que incluso surgió de parte del ministro de Educación, iba a llamar al Consejo Nacional de Educación. Nosotros presentamos una postura, unas propuestas, y nosotros entendíamos que no correspondía, no había la necesidad de hacer un cierre del año escolar. ¿Por qué razón? Porque aquellas instituciones educativas que estaban agotando a través de los medios no presenciales el calendario escolar, lo podían satisfacer. El derecho a la educación es un derecho a favor de los niños, donde obviamente si usted está dando el servicio, Orlando, porque también eso es importante, porque si la institución educativa, puede darse el caso que hay una institución educativa que no esté dando el servicio. Ojo ahí. Ahora, si usted como institución educativa está dando el servicio, si están llegando los contenidos, si usted tiene su equipo docente prestando el servicio, si el estudiante está desarrollando la parte académica, esa es la labor de nuestros niños, educarse. No podemos perder el norte. Ahora mismo estamos en un proceso de una crisis, de una pandemia. ¿Cuál es la ejecución de nuestros niños en estar en la casa? Este periodo de tiempo, mira, yo te voy a hablar por un segundo como madre que tengo una niña de 5 años y mi hija cada día por la mañana disfruta su espacio de compartir con sus compañeros, disfruta sus dinámicas de escuela y te puedo decir que ella ha continuado con su dinámica escolar. Entonces eso es parte de su vida, parte de su proceso académico. Entonces nosotros presentamos diferentes alternativas y dijimos, bueno, aquellas instituciones escolares que puedan continuar otorgando el currículum escolar debe ser reconocido para este proceso. Y aquellas que obviamente no, pues entonces se desarrollen diferentes estrategias para en el siguiente año escolar dar un reforzamiento a estos estudiantes al inicio del próximo año escolar. En el caso de las medidas económicas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo FASE, quédate en casa, pero sobre todo FASE, que va más dirigido a los empleados formales. ¿Aplican los colegios privados a esos programas? ¿Han aplicado los colegios privados a esos programas? ¿Están todos los profesores en ejercicio? ¿Hay algunos suspendidos? ¿Cómo ha impactado las medidas económicas del gobierno a el sector educativo privado? Mira, nosotros somos sociedades comerciales, la gran mayoría, ¿no? Eso es importante que también se tenga conocimiento, que nosotros tenemos un marco impositivo al cual responder igual que cualquier otro sector económico. ¿Qué sucede? Nosotros podemos aplicar al programa FASE, ¿no? En aquellas vertientes, ¿no? Conforme como la ley establezca. Si las instituciones educativas están operando, pues obviamente, aún sea a través del teletrabajo, no pueden aplicar a través de la suspensión, ¿no? Si está el personal que no esté desarrollando ningún tipo de labor, para citarte, por ejemplo, un caso,
personal de mantenimiento, personal de limpieza, pues ese es un personal que calificaría para ser suspendido. El personal docente que está a través de una plataforma de teletrabajo, pues obviamente ese personal no pudiera ser suspendido y está desempeñando una función. ¿Cuáles instituciones pudieran estar aplicándonos para fase? Esa es una información que obviamente no tengo conocimiento porque cada institución educativa se maneja a modo independiente y no es una competencia como tal que tiene la asociación, dominio o conocimiento. Julia, sobre ese mismo tema, esta pandemia, que es algo que estamos viviendo ahora, pero pudiéramos quizá vivir otra pandemia en otro momento. Yo sé que va a renovar quizás la misma forma de cómo se educan a los niños en las escuelas y los colegios. Pero en el caso de estas medidas económicas, ¿tú crees que presenta oportunidades tanto para los colegios como para el gobierno, para quizás buscar formas de colaboración para que, vamos a suponer, en una eventual crisis nueva, en una eventual pandemia, los maestros puedan ser considerados quizás en un fondo de emergencia, los colegios vayan más aliviados con cargos como alquileres, pago de electricidad, los colegios puedan quizás también ser exentos de algunos impuestos para ayudar a los padres. Ese tipo de temas de carácter económico, ¿tú crees que esta situación ha desvelado varios de esos temas, pero representa una oportunidad de cara al futuro? Debe de ser, Orlando. Nosotros como sector no estamos sectorizados dentro del marco de la economía y no estamos propuesta en ningún plan de planificación de Estado. No tenemos no estamos enmarcados en ningún tipo de propuesta económica, en ningún tipo de plan de beneficios. Y eso es bueno que la población también lo sepa, porque a veces se toma muy a la ligera al momento de juzgar, hablar o citar este sector. Entonces es importante, eso es bueno tomarlo en consideración al momento de tú mencionar quizás algún punto interesante como hablas de la energía eléctrica, que hay en estos momentos cuando tú te ves los planteles escolares que están cerrados, pero nosotros no tenemos una reducción en los costos de la energía eléctrica porque nosotros nos cobran la energía eléctrica por potencia. Entonces ese costo de energía eléctrica sigue tal cual, quizás en algún tipo de porcentaje mínimo 5 o 10% reducido. Entonces es interesante que se tome en consideración tratar este tipo de sector con algún trato especial como es el sector educativo privado. Eso sería lo justo y sería interesante que se tomase en consideración dentro del marco estatal. Finalmente, dentro de esta conversación he visto un comunicado de la misma Asociación de Instituciones Educativas Privadas que ha estado buscando vías de apoyo a los padres en esta situación. ¿Qué han podido concretizar? Yo sé que como gremio es difícil porque, como tú bien mencionabas, cada colegio tiene su propia realidad. No es como, por ejemplo, vamos a llamar el sector bancario, que pudieron tomar una serie de medidas unísonas, que claro, cada banco la adoptó a su realidad. Sin embargo, el sector bancario como tal tiene una regularización estándar para muchos temas, tasa de interés, etcétera, etcétera, que sí pudieron quizás tomar algunas medidas desde el inicio. Pero en el caso de los colegios privados, vi un comunicado, tuvimos una conversación, en mi caso particular con la directiva, donde estábamos analizando cómo poder colaborar con los padres. Encontré una excelente disposición de la directiva de poder colaborar. Han podido, dentro del seguimiento, tú mencionaste que tuvieron una reunión, han podido llegar a algunos acuerdos con la Asociación de Padres y Madres. ¿Cuál es la realidad de eso en este momento? Mira, Orlando, la realidad es que familias y colegios somos una misma cosa. Nosotros no podemos vernos de manera frontal y tampoco podemos permitir que este tema se siga politizando, se siga robusteciendo de comentarios negativos sin esencia, sin contenido. Porque, Orlando, cuando usted fue a elegir el colegio donde usted iba a poner a sus hijos es porque usted emocionalmente conectó con esa institución. Y en un momento de crisis como esta pandemia, usted y yo no podemos estar frontal, usted y yo tenemos que estar unidos y tenemos que estar juntos.
Nosotros, las instituciones educativas, no podemos tomar una medida generalizada porque cada familia tiene necesidades distintas. Quizás hoy yo tengo una familia donde tengo a 2 padres suspendidos, pero quizás tengo una familia donde los 2 padres están bien económicamente, o quizás uno solo de los padres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos un llamado? Acércate, papá, acércate, mamá, acércate, familia, preséntame tu situación, que yo como colegio estoy abierto a tratar tu caso puntual, porque como institución educativa no puedo tomar medidas generalizadas. Primero, porque puedo tomar una decisión injusta y segundo, me puedo también desequilibrar financieramente. Entonces, por favor, tratemos de que esto no se siga robusteciendo, saliéndose de contexto y trabajemos unidos como siempre lo hemos hecho y más en esta situación como es esta pandemia. Bueno, Julia, quiero darte las gracias por acompañarnos en esta primera parte de este live stream event de creatividad post-COVID-19 para el sector educación. Reiterarte nuestro mayor interés en colaborar con ustedes, en seguir buscando aportar a los padres y también que podamos trabajar una estrategia de cara a que el gobierno pueda también ayudar a los colegios para que los padres se vean aliviados, porque esto es una cadena completamente. Y entiendo que el gobierno pudo colaborar aún más con los colegios para que los padres también se vean beneficiados. Así que de verdad, te reitero mis agradecimientos y seguiremos en contacto. Gracias. Vamos ahora, señores, a presentar a Antón Tejeda, quien es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, con quien vamos a tener nuestra segunda etapa de este evento online que estamos realizando con todos ustedes. 2020, una pandemia iba a paralizar el mundo. Una pandemia que ha puesto a prueba nuestro liderazgo, a nuestra disciplina como ciudadanos, pero sobre todo, ha puesto a prueba a los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional contra el coronavirus. Nuestros médicos, enfermeras, personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad en estos momentos de incertidumbre. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario, de nuestra fe. Una nueva forma de patriotismo ha surgido de esta crisis. Nuestros médicos y enfermeras hoy ponen en riesgo sus vidas atendiendo miles de personas infectadas por este virus. Necesitamos apoyarlos. No tenemos cómo agradecerle en el corto plazo el coraje con que han enfrentado esta guerra, pero sí debemos demostrar la voluntad y las acciones necesarias para que siempre sean valorados como los mejores exponentes de los valores de la República Dominicana. Antón Tejeda, quien es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, un gran amigo y una persona del cual ha sido parte de mi vida académica porque estudié en el Colegio St. George, colegio del cual es propietario y muy orgulloso de haber estudiado en ese colegio y ser parte de esa familia académica. Antón, gracias por estar con nosotros en este live stream event. Buenas tardes, Orlando. Muchísimas gracias a ti por la distinción de poder acompañarte. Esto es una experiencia nueva para mí y muy emocionado de verdad de poder compartir contigo ideas y estrategias para el futuro y la educación. Así mismo es. Ando, a propósito de ya nosotros visualizar la educación de cara al futuro, quiero terminar el hilo que estaba viendo con Julia y ya verlo de cara al futuro. Le comentaba a Julia y a los amigos que nos están viendo que esta situación actual, desde el punto de vista económico, sabemos que hay padres que están suspendidos, padres que quizás ahora mismo no tienen empleo, que tienen un negocio que está parado. Y yo le decía a Julia que yo entiendo que el gobierno debió buscar una manera de apoyar a los colegios privados en esta situación. Los colegios privados son una empresa que ofrecen un servicio educativo y los padres son la comunidad que cumple la demanda del colegio privado. ¿Tú crees que se pudo haber buscado un mecanismo de ayuda del gobierno a los colegios para aliviar aún más la carga de los padres? Yo creo que esa es una muy buena sugerencia. Yo no lo quiero poner como que no lo hemos tratado de hacer o que no se ha hecho nada. Creo que no ha sido una prioridad y posiblemente sea un error. ¿A qué me refiero? Si tú piensas un poquito sobre un servicio esencial como la banca, por ejemplo,
la banca ha sido bastante solidario con sus clientes y creo en gran medida que ha sido porque tienen el apoyo de la superintendencia de banco, que como tú sabes le puede ayudar. En el caso de los colegios privados, que tenemos una clientela tan amplia y obviamente una gran parte de esa clientela está sintiendo los efectos económicos del coronavirus, hubiese sido o todavía puede haber una oportunidad de hacer un acercamiento con el Ministerio de Educación y alguna otra instancia financiera del gobierno, porque nosotros hemos dicho en muchos casos que los colegios siguen con la gran mayoría de sus gastos intactos. Entonces, realmente se dificulta para un colegio poder tomar medidas unilaterales sin tener algún tipo de apoyo del gobierno. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Solamente el 15% de la nómina, del costo de la nómina, se va en TCS, el seguro, y el 1% viene siendo el Infotep. Entonces, ahí nada más hay un 15% de gasto fijo todos los meses, que si no tuviéramos que pagarlo, o si fuera subsidiado, o si lo pudiéramos postergar, pues ese mismo beneficio de flujo de caja se le pudiese pasar a los padres. Pero la realidad es que no hemos tomado la iniciativa de hacer una petición directa al ministerio, porque como tú sabes, el Ministerio de Educación solamente habla de educación. O sea, si quisiéramos algún tipo de ayuda financiera, etcétera, tendríamos que hablar probablemente con Hacienda, no sé, la Dirección General de Impuestos Internos, algo así. Exacto. Precisamente era lo que yo comentaba al inicio de la pandemia, que el gobierno debió propiciar no solamente el plan FASE, sino que para las empresas, mira, la mejor ayuda que el gobierno pudo haberle dado a una empresa, más que el plan FASE, era un prorrateo o una extensión temporal de esos impuestos que tú mencionaste, principalmente TCS, para poder tú mantener tu nómina, a sabiendas que tienes una economía en crisis, o sea, la economía de consumo y demanda está ahora mismo paralizada, y no, salvo supermercados y sector salud. Y número dos, poder también trabajar algunas exenciones fiscales de ITEVIS, sobre todo, que es la carga más pesada de una empresa, porque tú ahora mismo no estás recibiendo un flujo de caja. En ese sentido, yo creo que se brindan muchísimas oportunidades para, como le decía Julia, evaluar el sector de cara a esas realidades y poder trasladar a los padres un alivio mayor del que ya ahora mismo, como mencionó Julia, se está haciendo caso por caso y que los colegios han venido trabajando. ¿Hay algún colegio, Anton, que quizás no ha estado colaborando con los padres en tu experiencia como presidente de AINEP? ¿Están los colegios atendiendo caso por caso y colaborando en distintas vías? Antes de contestar esa pregunta y para terminar el hilo del otro tema, te quiero hacer la siguiente como conclusión para amarrar esa idea. Yo creo que muchos colegios, para no decir la gran mayoría, están haciendo lo que pueden con los padres, dándole facilidades, flexibilidad, hablando individualmente con las familias. Ciertamente, si hubiera algún tipo de acuerdo amarrado con el gobierno, ¿no?, de algún tipo de asistencia financiera, pues obviamente el colegio tendría mucho más capacidad de complacer a los padres. Tú sabes que los padres tienen algunas expectativas un poquito altas, que un colegio simple y sencillamente no puede hacer un descuento de un 30, un 40, un 20, porque, óyeme, no hay esa capacidad, no opera a ese nivel de eficiencia, como digamos. En cuanto a lo que tú preguntas sobre los colegios, si están portándose bien o no con las familias, como decía Julia, mira, en el universo de colegios privados en el país son un poquito más de 4,000 colegios. AINEP trabaja o tiene relaciones de sociedad con aproximadamente 400, dependiendo, un poquito más, un poquito menos. La generalidad de lo que nosotros estamos escuchando, y como decía Julia, nosotros sostuvimos una pequeña conversatorio con 62 colegios en Zoom a la misma vez, 62 directores o dueños de colegios privados, y esas son reuniones que vamos a ir teniendo hasta que cubramos la membresía total para darle un espacio a estos colegios que se expresen. Y yo te puedo decir que de esos 62 colegios, sin excepción, todos los colegios están dando educación virtual
y todos los colegios están tratando de acercarse a los padres y han ofrecido esa ayuda individual. ¿Qué es lo que es un poquito incómodo? ¿Qué es lo que es un poquito irrazonable? En mi humilde opinión, es cuando se le solicita al colegio un descuento unilateral en nombre de todos los padres, porque la situación económica no es la misma para todos los padres. Entonces, ahí corre un gran riesgo el colegio, como decía Julia, de tomar una medida financiera que le va a afectar en 3, 4, 5, 6 meses. Y yo lo he dicho anteriormente en otro programa, va a afectar la calidad de la educación. Y entonces ahí vamos a tener otro tipo de problema, ¿no? Pero lo que yo pude ver en general, yo creo que los colegios están haciendo ese acercamiento y han abrido la puerta de manera individual, ¿me entiendes? Para esas conversaciones con los padres. Eso es muy importante que tú acabas de decir, porque yo estuve viendo que, por ejemplo, en algunos países como Paraguay, en el propio Argentina, por la falta de colaboración del gobierno con los colegios privados y, naturalmente, la falta de pago de los padres, muchos colegios cerraron. Muchos colegios se vieron la obligación de cerrar. No tenían forma de operar, ni siquiera virtual. Pero, Anton, hablemos ahora de cara al futuro. ¿Cómo visualizan ustedes el término de este año escolar y la apertura del próximo año escolar? ¿Cómo lo ven con esta nueva realidad? Vamos a suponer que a mediados de mayo se va abriendo la economía, que quizás el gobierno decide que los colegios terminen en la modalidad virtual, pero vamos a suponer que no. Pruebas nacionales y ya la apertura de un año escolar con medidas de distanciamiento social. ¿Cómo visualizan eso ustedes? Bueno, tú lo que me estabas preguntando es casi como cuál es el panorama que yo vislumbro desde ahora, es decir, desde principio de mayo hasta inicio de septiembre. Yo entiendo que la mayoría de los colegios van a terminar de manera virtual o a distancia. Entiendo y acepto y reconozco que la educación virtual que se está proveyendo en estos momentos no es igual a la presencial. Es decir, la presencial tiene mucho mayor efectividad, es la que los estudiantes quisieran tener, es la que los padres quisieran tener y yo creo que hasta los profesores y nosotros los administradores quisiéramos tener, pero no es posible, no es factible en este momento. Pero hay que reconocer que hay una gran diferencia en la efectividad de esa educación. Sin embargo, yo sí creo que van a poder terminar el año escolar. Se va a terminar en junio, según el currículum establecido por el ministerio. Yo creo, y es mi esperanza, que los muchachos que se van a graduar este año de las diferentes escuelas públicas y privadas tengan la capacidad de celebrar su graduación. Es increíble el alto pesar que tienen estos muchachos, lo mal que se sienten, los desconectados que se sienten del colegio y de su promoción. Y ojalá que pudiéramos hacer festividades o sea, reuniones para que se puedan graduar de una manera juntos, porque se van a graduar. No creo que hay ninguna duda de que se van a graduar los muchachos. Yo me estoy refiriendo a la celebración, ¿no? A la celebración de la graduación. En cuanto a las pruebas nacionales, se ha dicho bastante. Yo creo que ya el ministerio más o menos se ha pronunciado que las pruebas van a tomarse a mediados de julio. Las pruebas solamente van a tener un contenido académico hasta marzo 12, o sea que lo que se ha venido aprendiendo desde la suspensión de docencia presencial hasta la fecha no va a ser considerado. Es importante aclarar, porque mucha gente dice, bueno, pero entonces ¿para qué estoy yendo al colegio? Bueno, como decía Julia, tiene que haber una conexión y una continuidad con el contenido académico. En cuanto al regreso al colegio, el año escolar que viene, en septiembre o en agosto, yo creo que una de las cosas que está trabajando AINEP en este momento es ver si hacemos una comisión para crear un protocolo de mejores prácticas, para que todos los colegios que sean socios de AINEP puedan tener la información de cuáles son las medidas más efectivas que tienen que tomar para garantizar la higiene y la salud de su comunidad educativa completa, que pudiera ser desde termómetros hasta chequear temperatura en todo el mundo 3 o 4 veces al día, distanciamiento social, máscara en las aulas, menos muchachos en las aulas,
algún protocolo específico para el área cuando van a la cafetería o a deportes. O sea, todo esto es un tema que se está analizando en este momento y estamos tratando de ver cuáles son las mejores prácticas y recomendaciones de las instituciones que a eso se dedican para tratar de sugerirla y recomendarla aquí a los colegios, independientemente si sean o no de INEP. O sea, es una información que queremos compartir para que todo el mundo proteja sus comunidades educativas y ese regreso a clases en septiembre sea exitoso. Tú sabes, Aldo, que tú eres un gran, no solamente experto en el área de gestión de centros educativos, pero un gran conocedor de la educación como esencia y fundamento de una sociedad. Hemos visto que esta pandemia del COVID-19 ha revelado las debilidades de nuestro sistema, la carencia de nuestro sistema de salud, carencias incluso en el área de tecnología, carencias en predicciones de modelos matemáticos. ¿Tú crees que esto también representa una oportunidad para que reorientemos quizás el currículum educativo desde inicial para forjar estudiantes y jóvenes con vocación hacia estas profesiones que demostraron ser tan necesarias en este momento y que nosotros carecíamos bastante en nuestro país de ese tipo de profesionales? Mira, yo no fuese un educador si yo no te dijera que de esta terrible experiencia que se está viviendo podemos aprender algo. Y ciertamente yo he optado por ser optimista y aunque estoy sumamente preocupado por el día a día, la operatividad, el sustento de las familias, de las personas que trabajan y colaboran con nosotros, de las membresías de INEP, de sus familias, etcétera, yo veo que se han superado muchas muchas cosas que anteriormente se pensaban que no eran factibles. Por ejemplo, la utilización, mira cómo estamos en Zoom, haciendo un programa de radio. Ayer tuvimos una reunión de 62 colegios, una pequeña, un conversatorio con 62 colegios a la misma vez. Esta tarde yo tuve una reunión con 167 profesores del colegio que yo presido, a la misma vez, ¿no? Un staff meeting. Realmente, y la gente está cómoda, incluyendo aquellos que decían, no, eso a mí no me gusta, yo no puedo con la tecnología. Entonces, se ha abierto una gran oportunidad realmente. Y los mismos maestros se están dando cuenta de que claro que sí pueden. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Hay una curva de aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje, pero una vez se supera eso, realmente la efectividad es mayor. Y yo creo que en el futuro la tecnología va a seguir teniendo un rol predominante en la educación en nuestro país. Y en eso es una de las áreas que yo te digo, a mí me interesa trabajar en esa área porque tanto creo que es el camino. No estoy diciendo que dejemos el tema presencial, sino esto va a ser otra herramienta. Esto es una herramienta más dentro de la caja de herramientas del educador y de los sistemas educativos. Y en cuanto a tu sugerencia de que reorientemos las competencias dentro del currículum dominicano, yo quiero hacerte hincapié en algo. Cuando critican hasta cierto punto lo que se está haciendo con la educación virtual en estos momentos, yo quiero que tú sepas que los estudiantes están aprendiendo el manejo de tiempo, están aprendiendo temas tecnológicos como nunca lo habían hecho anteriormente, porque ahora les tiene que funcionar. Se están aprendiendo a comunicar de otra forma, están aprendiendo a hablar en público hasta cierto punto, ¿no? Entonces, se están desarrollando competencias que no se estaban desarrollando en el ámbito presencial. Entonces, ha habido también otros aprendizajes. Ciertamente, yo creo que en nuestro país necesitamos más técnicos y no necesariamente yo creo que eso sería un cambio de las competencias en el currículum, sino sí ofrecer o carreras orientadas a esos oficios o inclusive en el camino de escuelas técnicas, ¿no? Para aquellos que no quieran dedicarse tanto a lo académico, bueno, pues dedícate más a lo técnico porque definitivamente este tipo de habilidad va a ser muy necesaria en el futuro en este país. A mí me parece que eso es muy interesante y le brinda una gran oportunidad para poder orientar, como tú bien dices, las competencias, porque, por ejemplo, ya hemos visto que en las pruebas PISA
el país a nivel de matemáticas ha tenido resultados catastróficos. Y se demostró con esta pandemia que necesitamos matemáticos haciendo modelos de predicción para saber la curva de crecimiento, la curva de descenso. Óyeme, ya se demostró incluso que la tecnología, el expertise de la infectología como parte de la medicina y las matemáticas van de la mano para tú poder incluso prevenir nuevas enfermedades contagiosas, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ustedes como sector estén elaborando esos y abordando esos temas muy interesantes para el porvenir. Y no puedo dejar de preguntarte, Ando, porque también has compartido conmigo en otros escenarios tu visión del sector público dentro de la educación dominicana. ¿Qué oportunidades representa para el sector público de nuestra educación esta crisis que hemos vivido y lo que viene en el porvenir? Bueno, déjame contestarte esa pregunta diciéndote lo siguiente. Tú hablabas de la importancia de las, llamémoslos, artes cuantitativas, ¿no? La matemática, la ciencia. Y yo creo que gran parte del enfoque hacia el futuro es sobre evidencias, Orlando. Tú que eres político, una persona que está interesada en ese mundo, sabe que hay mucha estadística, hay muchas encuestas, se manejan muchos números y eso te da una tabla de progresión que te da una indicación de hacia dónde debería de ir el deseo público, por decirlo así. Pero tú estás actuando en base a evidencias. Y hoy en día, y de ahora en el futuro, cuando hablemos con nuestros niños y estemos enfocados en la educación, siempre hay que estar enfocado en la evidencia. Es decir, no es porque tú opinas o tú crees. ¿Qué evidencia tienes para sustentar esa posición? Y obviamente no solamente tienen que ser evidencias cuantitativas, pueden ser de otro índole, pero las más fácil manejables, obviamente en un tiempo de big data como estamos hablando ahora, son las matemáticas y las cuantitativas. Y yo creo que aquellos muchachos que se enfoquen en eso y lo vean con aplicaciones prácticas, ¿no? Para su desarrollo profesional, vamos a ver un crecimiento en la matemática. Yo a veces creo que los muchachos creen que la matemática hay que ser bueno solamente si tú quieres ser profesor de matemática en la universidad, ¿no? Y no le ven mucha aplicación ni mucha forma de desarrollarse. En cuanto al sector educativo público, yo creo que estamos en una coyuntura muy, muy especial en el que si se unen los criterios de los diferentes actores del sistema educativo, léase el empresarial, que como he dicho anteriormente, es el que jala, el que tiene la necesidad de los muchachos que nosotros estamos desarrollando, el Ministerio de Educación Pública, algunos de los actores sin fines de lucro como Educa, como Inicia, y otros NGO que existen. Y se puede formar un equipo de trabajo, de colaboración, junto a actores como los colegios privados, que son, mal que bien, el 20, el 23% de la educación en este país, y ya comprobado, tú que hablaste de las pruebas PISA y las pruebas diagnósticas, que los resultados de los estudiantes en el sector educativo privado más o menos duplican los resultados del sector educativo público. En general, a nivel nacional me refiero. Y eso fue parte de una charla que yo di en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Eso está, esa data, eso está publicado inclusive. Entonces, yo creo que sería una falta de una oportunidad y de visión el no unir estos sectores que tienen diferentes visiones, porque este es un problema tan complejo, Orlando. Es un problema tan complejo, el de la educación y la efectividad de la educación en nuestro país, como por cierto lo es en todo el mundo y muy específicamente en Latinoamérica. Necesita de diferentes estrategias simultáneas. Necesita de diferentes actores, comunicadores como tú, políticos. Yo hago siempre la analogía, el análisis. Y yo digo, mira, si manejáramos el Ministerio de Educación como se maneja el Banco Central, por ejemplo, que es una escuela de grandes economistas en este país, es un lugar donde grandes profesionales quieren ir a trabajar y quieren hacer carrera, donde nadie está politizando la tasa de cambio, ni la tasa de inflación. Esos son temas que no se relajan, esos son estrategia nacional, prioridad nacional.
si el sector educativo público se manejara de esa manera, o sea, es decir, sin politizarlo, que es muy complejo por el presupuesto que maneja y la cantidad de gente que tiene, yo creo que los resultados serían otros. Pero para lograr eso se requiere la colaboración y el trabajo en equipo de estos diferentes actores, incluyendo la ADP, incluyendo el ministerio, Educa, Inicia, los colegios privados, las universidades. O sea, hay que meterle cerebro a este problema. No es un problema sencillo. Bueno, Anton, yo quiero darte las gracias por compartir con nosotros en este evento que hemos denominado Creatividad Post-COVID-19 para relanzar el país en el sector educación. Muchas personas nos están escribiendo en el chat de YouTube, de Facebook, de Twitter. La gran mayoría de las preguntas ya ha sido respondida en este conversatorio que hemos tenido. Y yo creo que de aquí, Anton, podemos sacar varias propuestas formales, oficiales, de cómo relanzar nuestra educación luego de que termine ya esta pandemia que nos ha separado, ha sido un gran daño a nuestra salud, también a nuestra economía. Y yo creo que juntos podemos trabajar en esa propuesta de cómo vamos a relanzar nuestra educación, cómo vamos a crear un protocolo para volver a las aulas, y cómo vamos nosotros a reorientar esas competencias y también trabajar, como tú mencionaste, en esos puntos del sector público educativo que amerita, sin lugar a dudas, un consenso de distintos sectores sociales que forman parte de la educación dominicana. Quiero reiterarte las gracias por estar con nosotros y vamos a continuar este diálogo en busca de soluciones conjuntas. Orlando, antes de despedirme, necesito un favor tuyo y de todos tus escuchas y seguidores, que yo sé que tú tienes muchos. Mándenle un abrazo virtual a su profesor, denle la gracia a su profesor por la labor que está haciendo con la educación suya. Esos profesores tienen su propia familia y sus propios hijos y sus propios problemas. Yo creo que un día como hoy, un viernes en la tardecita, sería muy lindo si cientos de miles de estudiantes en este país le mandan un abrazo virtual o una manzana virtual a su profesor o profesora en señal de agradecimiento. Gracias, Orlando, por la oportunidad de estar aquí contigo. Así mismo, tenemos que valorar el trabajo de los profesores, que son parte también importante de los héroes de esta pandemia, al igual que los padres que han estado siendo muy multifacéticos en esta situación y que lamentablemente la economía nos ha parado a todos. Señores, hemos llegado aquí al final de este webinar de Creatividad para Relanzar el País. Vamos a continuar la semana que viene con otro sector. Vamos a hablar del sector salud la semana que viene, que es otro de los sectores importantes, que quizás ahora ha estado en el ojo público por la situación del COVID-19, pero que también tiene muchos retos, porque como le comentaba Anton, esta situación ha desnudado la debilidad de nuestro sistema de salud y tenemos que aprovechar para relanzarlo, fortalecerlo, darle prioridad, darle el porcentaje del Producto Interno Bruto que se merece y que necesita. Y cómo tenemos oportunidades también con la tecnología de fortalecer nuestra salud y poder prevenir este tipo de pandemias, proyectar futuras que pudieran venir y nosotros prepararnos para, con las medidas del lugar, poder salir ya a retomar poco a poco nuestro día a día. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Este video queda arriba en nuestro canal de YouTube, lo pueden compartir y continuar viendo nuestras propuestas a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación. Feliz tarde. Nunca nos imaginamos que en pleno año 2020 una pandemia iba a paralizar el mundo. Una pandemia que ha puesto a prueba nuestro liderazgo, a nuestra disciplina como ciudadanos, pero sobre todo ha puesto a prueba a los que lideran la primera línea del frente de guerra nacional contra el coronavirus. Nuestros médicos, enfermeras, personal de primeros auxilios, policías, militares, bomberos, periodistas y muchas personas que han puesto sus servicios a disposición de la sociedad en estos momentos de incertidumbre. Como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro espíritu solidario, de nuestra fe. Una nueva forma de patriotismo ha surgido de esta crisis. Nuestros médicos y enfermeras hoy ponen en riesgo sus vidas atendiendo miles de personas infectadas por este virus. Necesitamos apoyarlos. No tenemos cómo agradecerle en el corto plazo el coraje con que han enfrentado esta guerra, pero sí debemos demostrar la voluntad y las acciones necesarias para que siempre sean valorados como los mejores exponentes de los valores de la República Dominicana.